obligatorios. Parte de esa responsabilidad surge también del Ministerio de Desarrollo, que conduce Daniel Arroyo. Con él estamos en comunicación. Daniel, buenos días. Gustavo Ramírez y Daniel Capanga Glass-Steagall, te damos la bienvenida a Palabra Sindical. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días y un gran gusto. Daniel, primero, ¿se puede descansar en este contexto? Porque te vemos a vos y a todo el equipo de gobierno de Alberto yendo, viniendo y tomando decisiones que son determinantes. ¿Cómo lo viven en términos personales? No hay tiempo para descansar, de verdad. Estamos frente a una situación única, inédita en el mundo. Nosotros, antes de comenzar la cuarentena, teníamos en el país 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria. Pasamos a 11 millones en 15 días nada más. Claramente la situación es crítica en la medida en que hay mucha gente que hace changas y se le pararon las changas y requiere asistencia alimentaria. En la medida en que muchos de lo que nosotros llamamos informales integrados, gente que tiene trabajo informal integrada, el mozo, el taxista, el que hace durlo, el carpintero, le bajó a 0 el ingreso y también reclama asistencia de distinto tipo. Es una situación única que la Argentina está sosteniendo con una gran decisión del presidente Alberto Fernández de volcar recursos, el ingreso familiar de emergencia, los bonos a la UH, el apoyo a los trabajadores, al pago de salarios, por un lado, y por otro lado una gran red social que ha reforzado la asistencia alimentaria. Todo eso está sosteniendo una situación crítica, donde hay muchísima gente que la pasa mal, pero que entiende que acá hay que priorizar la salud y salvar vidas. En este marco... Buen día, Daniel. ¿Cómo te va, ministro? Buenos días. Se puede, en la cabeza por lo menos, ¿no? Se puede mantener el norte, aquel norte fijado por vos mismo, ¿no? En cómo ir desarrollando que los sectores populares vayan recuperando trabajo, o consume la coyuntura y no hay no hay relación con el norte original que se había fijado el 10 de diciembre. No, estamos empezando a recuperar el norte nosotros. Acá pensamos las cosas en dos ejes diferentes. Uno, el que tiene que ver con la coyuntura, la asistencia, y ahí el refuerzo alimentario, ahí la red social, ahí todo un programa que se llama El Barrio Cuida el Barrio, que apunta en esencia a cuidar a las personas que entran y salen de los barrios más vulnerables, con tema de control de temperatura, alcohol en gel, hacer un recorrido por los barrios, casa por casa. Ahí detectamos el tema de violencia de género. Hay un problema importante de violencia de género que ha crecido y que la pandemia lo ha potenciado de alguna manera. Eso es coyuntura, es atender la emergencia, es ver en cada comité de emergencia de cada municipio en qué barrios hay más problemas y hay que llegar con más alimentos. Eso es la emergencia. Pero probablemente hay que construir el camino de salida, y en eso estamos trabajando. No es que empezamos, sino que estamos trabajando ya, sobre la base de que acá hay 5 sectores que los que van a dinamizar la salida en términos laborales de los más pobres. Yo estoy hablando del 40% de trabajo informal, que son la construcción, en términos de infraestructura básica, vereda, vivienda, infraestructura básica, la producción de alimentos en pequeña escala, el textil, la economía del cuidado, que son las personas que cuidan, personas sobre todo mujeres que cuidan gente grande, gente chica, en distintos lugares, y el reciclado. Esos 5 sectores son los que van a mover lo que tiene que ver con la economía desde abajo. Entonces nosotros estamos armando una matriz, dividido el país en 7 regiones, en 2.200 municipios, ver cuáles son los sectores productivos en cada municipio que van a empezar a encarar, y ahí vamos a un esquema de máquinas y herramientas para trabajar y de capacitación en oficio. Daniel, durante las últimas horas, los últimos días, pudieron reunirse con Roberto Valentum, el residente de las Naciones Unidas en Argentina, donde se habló de la cooperación multilateral y sobre el plan global de respuesta humanitaria. ¿Cómo evaluás ese encuentro? ¿Qué conclusiones se pueden sacar? Primero, es muy importante. Yo, además de esta reunión, tenía muchas reuniones virtuales con organismos internacionales, con ministros de otros países. Es muy importante para sacar experiencia, para analizar, para ver qué se está haciendo en otros lugares.
y segundo, para lograr también apoyo de organismos internacionales para lo que es la atención humanitaria. Entendían como atención humanitaria estos dos planos que yo decía, que es la coyuntura, la asistencia, el atender hoy la cuestión alimentaria, pero también el camino de salida con el lado del trabajo. Es una reunión muy positiva, vamos a tener varias reuniones con varios organismos internacionales, pero también he tenido con distintos referentes y ministros de otros países, y ahí es muy significativo escuchar algunas experiencias. Yo creo que lo que viene para adelante es un paradigma distinto. Hay que repensar el esquema económico, repensar el esquema social, la institucionalidad del Estado, hay que crear otros modelos de organización, y es importante ver qué están pensando otros países y ahí trabajar. Yo al internacional realmente le doy mucha bolilla, todos de verdad toman el caso argentino como muy importante en términos de que ha aplanado la curva en materia sanitaria y que va haciendo el seguimiento en materia sanitaria, y todos aprendemos también de otros países, de otras experiencias, ¿no? Daniel. Ministro, también te estás reuniendo muy seguido y mucho, y así corresponde, con los movimientos sociales, con los curas de las villas, y hay una situación, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires muy problemática, muy alarmante en los barrios populares con el ingreso de coronavirus. ¿Cómo ves esa situación? Estás seguro, no hay que preguntártelo, estás pegado a ese tema, pero ¿qué perspectiva ves? ¿Cómo se está viendo en otras regiones, además de la ciudad de Buenos Aires, el tema de los barrios populares en cuanto al ingreso del virus? Nosotros tenemos en Argentina 4 millones de personas que viven en villas, barrios y asentamientos, en lo que todo el mundo llama barrios populares, con distintas situaciones, en algunos con altísimo nivel de hacinamiento, en otros menos, pero siempre con infraestructura básica muy endeble, con problemas sanitarios, con problemas de cloacas, de condiciones mínimas, y que todo eso se potencia cuando además tenemos el frío y el coronavirus. Nosotros estamos haciendo un plan que se llama El Barrio Cuida el Barrio, que apunta a eso, a poner gazebos en la entrada y salida de los barrios, hacer el tema del control de temperatura, el tema del alcohol en gel, la limpieza, hacer lo mismo una vez que se entra a la casa de las personas que entran y salen del barrio, tomar este conjunto de voluntarios para hacer un seguimiento, armar centros de aislamiento que en general se hacen en las iglesias, en los clubes, para las personas que necesitan ser aisladas preventivamente, y después cuando hay ya situaciones que requieren ir al hospital, ya hay un protocolo que se activa. En un contexto muy difícil, donde el hacinamiento hace que se acelere la transmisión del virus sin lugar a dudas, y donde de hecho la cuarentena es barrial, porque cualquiera que vaya a un barrio un domingo común va a haber gente en la puerta de la casa, o en un horario no laborable lo mismo, porque no es lo mismo el aislamiento en alguien que vive en un departamento de 2 o 3 ambientes, en una casa, o alguien donde hay 5 personas en un cuarto de por sí. Bueno, en ese contexto hay un seguimiento muy fuerte de situaciones que son críticas, y por eso tenemos que estarle muy encima permanentemente, no solo con Urbano y Ciudad de Buenos Aires, sino los grandes centros urbanos. En total son 4 millones de personas en situaciones habitacionales críticas en Argentina. Daniel, a partir de... Es decir, que el concepto de aislamiento comunitario está vigente. En la práctica ha sido así. Nosotros apuntamos siempre al tema del menor movimiento en los barrios, que la gente se mueva lo menos posible. Nosotros hemos planteado 3 objetivos. Uno, el tema de sostener los ingresos de la familia. De ahí viene el IFE y los bonos, como yo antes decía, la UH, los planes sociales. 2, reforzar lo alimentario. Y 3, que la gente se mueve lo menos posible en los barrios, y todo este esquema en la práctica es el aislamiento barrial. Se cumple realmente, con dificultades, pero se cumple en un contexto donde sí, cuando se transmite el virus, se acelera todo por la cantidad de gente que hay. Para finalizar, Daniel, venías hablando de que puede haber una nueva proyección de mirar modelos distintos que tengan que ver con, uno estima, mejorar la situación de igualdad en términos sociales. Cabe pensar en esa nueva estructuración social que el Estado empiece a entender que no puede dejar, por ejemplo, la producción de alimentos en manos de empresas que viven especulando y que generan también zozobra en el pueblo, o habrá que pensar en otro tipo de integración más mixta. Yo creo que hay que pensar varios modelos. A mí me parece que un esquema mixto es lo que va a salir en términos generales en el mundo. Es claro que se ha
revalorizado el rol del Estado en el mundo. Si uno ve, Francia en la práctica ha ido un ingreso universal ciudadano, pagándole 1.200 euros a los trabajadores en conjunto. Estados Unidos, que venía planteando algo totalmente distinto, en la práctica ha hecho eso y extendió rápidamente el seguro de desempleo. Es decir, la situación económica única ha generado políticas muy contrarias a lo que muchos países incluso venían planteando, conceptual o ideológicamente. De esto hay que encontrar nuevas medidas, donde el rol del Estado es clave, donde hay que mover el sector privado sin lugar a dudas hacia el mercado, generar fórmulas mixtas, pero establecer criterios, decir, esto es lo mínimo, esto sí, esto el Estado lo cubre permanentemente. Todo eso yo creo que el debate va a ser rico y va a ser interesante posterior a la salida de las cuarentenas, de la situación tan crítica que vive el mundo, y para mí va a dar la posibilidad, y ojalá lo logremos hacer, de un modelo económico más equitativo, que en esencia le dé lugar a todos. Hasta acá el modelo económico general del mundo no le estaba dando lugar a todos. El Papa habla siempre de los descartados, los mayores y los jóvenes. Bueno, tal vez esto nos dé una oportunidad, tal vez no, seguro nos da una oportunidad, ojalá sepamos aprovecharla para construir otro paradigma económico distinto. Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo de la República Argentina, gracias por estos minutos compartidos con nosotros y a descansar porque también necesitamos que ustedes que están conduciendo los destinos de la patria estén también descansados para poder pensar y desarrollar las políticas que hacen falta para que podamos salir adelante todos juntos de esta situación. Así que gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Así escuchábamos entonces a Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo de la República Argentina, dando conceptos que tal vez, se me ocurre, no los vamos a escuchar en otros medios porque las conceptualizaciones de entrevistas a veces son distintas. Nosotros vamos a hacer